del monólogo del día de hoy, que justamente es una respuesta a Azucena, que decía justamente, bueno, ahorita les digo qué es lo que decía, pero quiero decir que estos gobiernos paralelos están impulsados y tienen a sus voceros, pues, a partir de los medios hegemónicos de comunicación, a partir de los medios del gran capital, ¿sí? Y entonces, pues, los medios del gran capital empiezan a hacer su función para establecer estos gobiernos paralelos y, por cierto, también en cierta medida para legitimarlos. Yo he dicho que los comunicadores, los periodistas del antiguo régimen, que trabajan desde la televisión, Televisa, TV Azteca, a la radio, Radio Fórmula, Radio Centro, todas esas cadenas, y por supuesto en los medios escritos, El Universal, Milenio, La Crónica, Reforma, todos ellos, son interlocutores, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tienen una comunicación entre esos poderes perversos, esos poderes antidemocráticos, esos poderes ilegítimos, esos poderes ilegales, esos poderes criminales, y entonces utilizan el espectro radiofónico, el espectro digital o la vía impresa para justamente comunicar e ir imponiendo la agenda de esos poderes a los que sirven en los medios de comunicación y poder hacer esta promoción de esos intereses hacia la sociedad. La intención de este proceso no es que la gente entienda cuál es el interés que se está defendiendo por parte de Ciro Gómez Leiva, de Azucena Oresti o de Carmen Aristegui. No, ese no es el objetivo. El objetivo, y por el que utilizan el espectro radiofónico o digital o de la prensa escrita, tiene el objetivo solo de debilitar el gobierno democrático y popular. Ese es el objetivo, no solo en México, en todas las partes del mundo en donde hay procesos revolucionarios, procesos transformadores, y sobre todo en este, que es un proceso pacífico, porque hay que entender que cuando hay procesos pacíficos del tamaño de este y de la profundidad de esta revolución, de esta transformación, de esta edificación y fundación de una patria nueva, cuando es pacífico, tiene sus pros y sus contras. Cuando hay movimientos, históricamente, cuando hay movimientos transformadores, pero son con las armas o a través de mecanismos violentos, también tiene sus pros y tiene sus contras. Tampoco tenemos que satanizar uno y otro proceso. Porque hay mucha gente desde la izquierda más radical que dice a través de lo electoral y lo decían de López Obrador, nunca va a prosperar un proyecto transformador. Y entonces estaban satanizando a los procesos revolucionarios pacíficos, ¿no? Y había otros en el otro extremo que justamente hablan de que nunca la salida es la violencia y que siempre es por el lado pacífico. Yo, en ese sentido, puedo observar pros y contras de ambos movimientos. Pero en el caso mexicano, que es un proceso, además de todo lo profundo, de todo lo transformador, de todo lo radical, además de todo pacífico, tiene una lentitud. En los procesos violentos, sucede muy rápido la decisión de si gana el proceso o pierde. Si fracasa la revolución armada o tiene éxito. Es muy rápido. Y en estos tiempos mucho más, porque los intereses extranjeros del gran imperio de Estados Unidos siempre son decisivos en esto, ¿sí? Entonces, ahí se decide rápido quién gana el poder. En el caso de lo pacífico, tienes que ir conviviendo. Por eso hay mucha gente que no le gusta y dice López Obrador convive. Pues sí, tiene que convivir, porque la decisión de López Obrador de edificar una patria nueva vino a través de lo pacífico. Y esto conlleva un proceso mucho más lento. En cierta medida es más lento y es un poco más seguro, no siempre, pero por lo menos no hay pérdida de vidas del pueblo, por decirlo así, ¿sí? No hay bajas humanas en ese sentido, en pro
o en la lucha de esa transformación. Entonces, viene ese proceso y ¿qué es lo que pasa? Como es lento, como es complicado, porque toda la estructura está creada por estos gobiernos paralelos para defender con todo su poder y con sus garras sus intereses, el proceso como es más lento, entonces hay más oportunidad de que en esa lentitud del proceso, los medios, los comunicadores, que son sicarios, transmitan cada uno su interlocución con el poder al que sirven o al poder al que representan, y entonces la gente se desilusione. Que esa es la apuesta. Que como es un proceso mucho más lento, ¿por qué no ha cambiado lo de la violencia? ¿Por qué siguen matando periodistas? ¿Por qué siguen desapareciendo? ¿Por qué? Bueno, por lo mismo. Porque la decisión fue un proceso pacífico y eso significa un proceso lento. Nunca un proceso pacífico del tamaño de lo que estamos hablando de la transformación en ninguna parte del mundo puede ser rápido. Pues la cuestión aquí en México es que tenemos un corte-caja interesante porque ha roto esto, el presidente ha roto esos récords. Lo que ha hecho en 5 años, poquito más de 5 años, ha sido histórico, inédito para un proceso pacífico en México y en el mundo. ¿Sí? Entonces, como es un proceso que en esencia es mucho más lento, el presidente decía, tenemos que empujar al elefante que está reumático. ¿Qué está hablando? Es lento. Es lento. Entonces, empujarlo. En ese proceso la gente se desilusiona o lo que buscan los medios de comunicación, que son los interlocutores de todos estos criminales, es imponer su agenda, imponer su enojo, imponer su mentira, imponer su manipulación para que como el proceso va más lento de lo que tendría que ser si fuera armado, entonces la gente se desilusione y haya más golpeteo y le quiten puntos y le quiten respaldo popular al presidente de la República. Ha sucedido todo lo contrario, déjenme decirles, ha sucedido todo lo contrario. O sea, la intención era esta, pero el resultado es impresionante, porque todo lo que ellos pensaban que podían lograr con todo ese poderío de sus gobiernos paralelos, que eran los intereses más oscuros, más perversos, más criminales que hay en el país y en el extranjero, podían entorpecer este proceso y voltearle la tortilla al presidente López Obrador para que el pueblo, del mismo clamor que votó por él en 2018, fuera ese mismo clamor que pidiera su salida. Por eso las mentiras, por eso las imprecisiones, por eso las verdades a medias, por eso la agenda de los empresarios del crimen organizado en las pantallas, en la radio, en la prensa, en el internet, en las redes sociales. Por eso. Y es interesante, por eso digo que esto era un contexto, porque justamente Azucena está hablando de, en principio, que su salida no obedeció a un cambio de empresa, diciendo, pues no es porque yo tuviera otro proyecto, porque yo podía tener este proyecto y el de Milenio. Eso es lo que está diciendo Azucena. Entonces ahí está diciendo, sí me están, prácticamente sí me corrieron, sí presionaron para que me fuera. Bueno, y lo otro es que dice, reitera que el periodismo en México está en peligro. Dice, está bajo acoso, amenazas y ataques constantes. Y eso es el punto. Pues claro que no. Claro que no está amenazado el periodismo. Claro que no está amenazado la libre expresión de nuestras ideas, la libre expresión de lo que pensamos, de nuestro pensamiento. Lo que está verdaderamente amenazado es la patria, es el pueblo. Y quien lo amenaza, justamente, eres tú, Azucena. Y son otros que, como tú, todos los días, ocupando el espectro que es del Estado, hablando de la televisión y hablando de la radio, para atacar un proceso de transformación. Estos globos no sé por qué están saliendo, no sé qué estén festejando. En este tema no hay nada que festejar, porque lo que está sucediendo es que la verdadera amenaza viene por parte de ellos, que son los sicarios y los interlocutores de esos poderes que arruinaron al país durante 36 años y que se lo quieren seguir devorando y que se lo siguieron
y que lo siguen haciendo. Sí, ya sé, mi querida Marvel me dice que fue por sí. Todo lo que vean ustedes de una manita o globos tiene que ver con señas que uno hace y que no sé qué sea esto de la plataforma o de donde estoy transmitiendo, que genera ciertas cosas, ¿no? Ciertos efectos. Pero bueno, volviendo al tema. La